Entonces vamos a darle una ojeada así muy rápida, muy sencilla al capítulo 4 que se llama Equilibrio translacional y fricción. Entonces es sobre todo recordar algunos conceptos nada más. Entonces el capítulo empieza platicando sobre las tres leyes de Newton, ¿sí? Estas tres leyes de Newton las repasamos, hasta tenemos ahí un video, un material muy bonito, el primer parcial, y las enunciamos ya en términos del momento lineal, ¿sí? Primera ley, ley de inercia, un objeto no tiene por qué moverse salvo que experimente una fuerza, es decir, quieren los objetos mantienen su estado de movimiento. Segunda ley de Newton, la ley de fuerza. La manera correcta de enunciarla es: la fuerza es proporcional al cambio de momento en un intervalo de tiempo, así como le explica el libro más bien le explica cómo las aceleraciones que experimentan los objetos es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es otra manera más heurística de efectiva de describir la segunda ley de Newton. Un objeto experimenta más aceleración si tú le aplicas una fuerza más grande. Un objeto con mucha masa es más difícil de acelerar que un objeto con pequeña masa. Entonces, todos son efectos de los cuales estamos, ¿cómo decirlo?, familiarizados, ¿sí? Y una aceleración igual a cero, pues significa básicamente la primera ley de Newton, que el objeto debe de tener velocidad constante o un estado de movimiento constante, ¿sí? El estado más particular es pues velocidad igual a cero, es decir, que el objeto esté en reposo o que el objeto tenga una velocidad fija. Tercera ley de Newton, ley de acción-reacción, ya también la hemos platicado, discutido mucho. A mí esta ley me gusta mucho enunciarla como: las fuerzas aparecen en pares, jamás se van a encontrar una fuerza aislada. Entonces, si ustedes escuchan o ubican una fuerza, tiene que haber una fuerza de reacción. Entonces, el peso de esta persona pues se equilibra con la fuerza de reacción de esta cuerda sobre el techo. La persona, aquí su peso sobre el suelo, pues existe una fuerza normal o fuerza de reacción que mantiene equilibrado a esta persona, es decir, esta persona no tiene por qué empezar a flotar o no tiene por qué empezar a hundirse. Cuando golpeamos o nos empujamos sobre una superficie, la superficie siempre nos rebota. ¿Cómo le hacemos muchas veces para evitar ese efecto? Pues la fricción que tenemos con el suelo. Incluso el caso más extremo, ¿no? La atracción gravitacional con el planeta Tierra. O sea, así como la Tierra nos atrae a nosotros, nosotros atraemos a la Tierra, ¿sí? En un efecto muy pequeño, sí, muy pequeño, pero existe. Ahora, ya recordando todas las leyes de Newton, les voy a pedir, no es necesario ponerle mucho énfasis a eso de arriba, denle una leída, no está de más. Entonces vamos a platicar sobre la primera condición de equilibrio. Entonces existen dos condiciones de equilibrio, muchachos, y vamos aquí construyendo nuestra. Nada más déjenme eliminar ya no, este es de la clase de física. Nosotros estamos en temas selectos de física. Entonces hay dos condiciones de equilibrio. Y este capítulo estudia una. La primera condición de equilibrio dice: la suma de todas las torcas, perdón, la suma de todas las fuerzas tiene que ser igual al vector cero, ¿sí? Cuando se cumple esta condición de equilibrio, que le llamamos primera condición de equilibrio, el objeto debe de estar sin movimiento, es decir, debe de estar en completo reposo. Entonces esa es la primera condición de equilibrio. Esa ecuación, aunque se ve así muy sencillita, significa lo siguiente: si nosotros tenemos un conjunto de fuerzas actuando sobre un objeto, de hecho digamos que esa ecuación significa que vamos a tener la suma de la fuerza 1 más la suma de la fuerza 2 más la suma de la fuerza 3, puntos suspensivos, hasta la enésima fuerza. Si el objeto se encuentra, si todas estas fuerzas están equilibradas, es decir, su suma corresponde a un cero, aquí lo voy a poner n,
Entonces decimos que el objeto está en equilibrio. Como vamos a trabajar problemas en dos dimensiones, vamos a trabajar también con vectores que se encuentran en dos dimensiones. Entonces vamos a considerar que todas las fuerzas, eh, particularmente la fuerza 1 es la que voy a escribir ahorita, vamos a considerar que la podemos escribir en este conjunto de coordenadas. Las coordenadas rectangulares que los usamos con puntos también se pueden escribir en coordenadas polares. Ahí tengo un video que les voy a volver a pegar, que les puse a principio de semestre, que es un repaso de todos los temas de vectores. Si no se acuerdan de la notación de vectores, los conceptos, hay que volverlo a ver. Lamentablemente no contamos con tiempo suficiente como para ponernos a ver otra vez los temas de vectores aquí. Entonces, por eso les hago esa advertencia. Entonces los podemos escribir en cualquiera de estas dos notaciones. Entonces, toda esta ecuación, cada uno de estos se va a convertir en cada uno de los par de puntos. Por eso les digo, es una ecuación que se ve muy compacta, pero la verdad es que significa bastante. El día de hoy voy a utilizar esta notación, el de los vectores unitarios. Entonces el primer vector significa eso. El segundo vector, pues bueno, aquí con los respectivos 2. El tercer vector con los respectivos 3. El enésimo vector, pues con las respectivas n's. Y este 0, ese 0 vector, pues significa 0 en dirección x más un 0 en la dirección y. Entonces aquí lo que podemos hacer es organizar los vectores, juntar todos los que tengan x y juntar todos los que tengan y. Entonces una manera de organizar estos más o menos sería así. Vamos a poner aquí un paréntesis. Ese paréntesis va a contener a todas las x. Entonces vamos a tener la componente 1 del vector x, la componente x del vector 1, la componente x del vector 2, más la componente x del vector 3, puntos suspensivos, más la componente x del último vector. Y de manera completamente idéntica vamos a tener todo esto, pero para el vector y. ¿Sí llegó Paul a la clase? Sí, aquí ando. Ah, muy bien, ya te tenemos contra las cuerdas, ¿verdad? Poquito. No más poquito. Sale, entonces como todas las x del lado izquierdo tienen que ser igual a todas las x del lado derecho, el libro como les va a presentar las cosas es así. Les va a decir que todas las componentes x tienen que ser igual a un 0 y que todas estas componentes y van a ser igual a otro 0. Entonces estas son las dos ecuaciones que utiliza el libro como la primera condición de equilibrio, pero vean, todo está aquí bastante elegante. Escrito de manera muy compacta, pero otra vez vean el significado de esta primera ecuación, de esta primera condición de equilibrio. ¿Sí? Aquí le vamos a ver, primer condición de equilibrio. Entonces lo que vamos a estar haciendo en todos los problemas va a ser la suma de las componentes. Como nos van a decir que está en equilibrio, sabemos que esta suma total tiene que ser igual a 0. Obviamente para que esta suma de 0, algunos serán números positivos, otros serán números negativos. Lo mismo les va a pasar con la y. ¿Sí? Entonces estas son la herramienta matemática que vamos a estar utilizando todo este parcial para los problemas de estática. ¿Cuál es tu duda, Zapata? Cuando utiliza y, ¿está refiriéndose a qué? Ah,
la X a la componente horizontal, es decir, izquierda y derecha, cuando utilizo la Y, la componente vertical, me refiero arriba abajo. Ah, ok, sí, gracias. ¿Sale alguna otra duda? Profe, Sí, 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 yo, dime. yo, yo, yo. Entonces, X y Y se refieren también como igual, casi igual que las coordenadas como de un plano. Exactamente. De hecho, ahorita les voy a poner ejemplos con esas coordenadas para que lo peguen, para que no Ah, lo ok. vean separado. Y otra duda. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en cualquiera de los dos, o sea, ya sea X o Y, no me da cero? Ah, eso significa, o sea, ya para en sí los problemas que voy a dejar, significa que algo hiciste mal. O, y ya digamos en una situación real, significa que el objeto tiene que moverse. O sea, por ejemplo, en los problemas que dejó, sí tiene que dar cero. Sí, más bien tú, no es que te vaya a dar cero. Tú lo que Ujú. vas a utilizar a sabiendas es que todo tiene que dar cero y muchas veces, o sea, este cero tú ya lo sabes. Muchas veces parte de algunos ejercicios es encontrar una de las componentes. O sea, es encontrar uno de los números de por acá. No sé si me explico. Sí, sí. Sí, o sea, es encontrar como quien dice el vector desconocido. Por eso te lo estoy poniendo de color rojo. Digamos que un problema podría ser, tienes estos 10 vectores, sabes que los 10 vectores te dan cero de suma, eh, no te di los 10 vectores, te di 9, encuéntrame el que falta, ¿no? Esa sería la idea de los ejercicios. Ah, ok. Bueno, gracias. ¿Sale alguna otra duda o comentario? Bueno, si no, vámonos a entender esto de por aquí. Entonces, No, quita el otro, deja de tomarle captura. se está grabando la clase Zapata. ¿Quieres que Ah, regrese sí, la cierto, otra? ¿verdad? No, pero ya vi que está grabando, olvídalo. Ah, ok. Sí, la estoy grabando, la subo en cuanto terminemos. Y ya ahí le pueden poner pausa con calma. Entonces, este es uno de los problemas que, por ejemplo, mencionó ahorita brevemente Kaira. Se adelantó un poquito. Tenemos esos cuatro vectores, llámense los vectores A, B, C y D. ¿Sí? Y entonces los problemas que ustedes resolvían hace un año, les pedían que aquí por un método gráfico o un método analítico hicieran estas sumas. Entonces aquí el libro, por ejemplo, se los pone de una manera gráfica. Y es lo que quiero ahorita yo rescatar brevemente, nada más que lo voy a hacer por acá. Supónganse, vamos a dibujar aquí un par de vectores. Vamos a tener ese, le llamamos nuestro vector 1. Luego supongan que tienen este. Vamos a tratar de hacer que sean como valores muy simples. Por ejemplo, este sería 2, 4, 6, sería 2,7. ¿Sí? 2,7. Este vector de por acá pues es 1, 2, 3, 4, es 4,0. Y en general estos vectores ya los vamos a pensar como fuerzas, ¿sí? Es decir, estas flechitas para los problemas que vamos a ahorita abordar, particularmente vamos a pensarlo como flechas. Por ejemplo, este sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 3. Va a ser este. Vamos a poner de azul. Y vamos a escribir su valor. Menos 5, menos 3. Y vamos a poner un cuarto vector. El cuarto vector lo podemos poner hacia acá. Y va a ser 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 3, menos 4. Tres positivo, menos 4 hacia abajo. Entonces, hacer esto por el método analítico, pues es bastante sencillo. O sea, aquí les pongo la cuestión gráfica para que ubiquen, digamos, con facilidad qué es lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, hacer la suma de estos vectores es bastante sencillo. Solo hay que hacer esa suma ahí en vertical, ¿no?
Entonces 2 menos 5 nos da menos 3 y 4 nos da 1 positivo, 1 y 3 nos da un 4. Entonces, por ejemplo, el vector resultante de aquí sería, que dijimos, son 7, 9, a 9 le quita 5, 4 positivo. Y el otro, de acuerdo a los métodos que ya habíamos visto el año pasado y que ustedes espero que hayan revisado en ese video que les subí, y luego se los voy a volver a poner, este nos da 0. Si tenemos 3 menos 7 menos 3 menos 4, eso nos da un 0. Entonces el resultado que estamos buscando es 4,0. Es decir, el vector rojo. Miren qué cosa tan chistosa. Entonces quiero que vean el método gráfico, que es para que tengan ese primer gráfico. Lo que está diciendo el libro es de que si ustedes toman este vector y lo desplazan para acá, como va a ser un vector desplazado, va a poner línea punteada. Y luego ustedes desplazan este vector para acá. Llegan otra vez más o menos al origen. Y luego si del origen utilizan el vector rojo, vean cómo el azul acabó básicamente en el rojo, pues ustedes están llegando al 4,0. Lo bonito de estos métodos gráficos es que ustedes lo pueden ir haciendo en el orden que prefieran. Por ejemplo, lo podrían haber movido para acá, luego para acá, más o menos, y luego para acá. Y vean cómo vuelven a regresar a donde estaban. ¿Sí? Entonces, esta es una técnica gráfica de sumar los vectores. Ahora, ¿por qué les estamos mostrando la técnica gráfica? A la suma total del vector se le conoce como resultante, de acuerdo a lo que dice el libro. Por ahí van a encontrar esa palabra, el vector resultante. ¿Sí? Si ustedes hacen la suma de todos estos vectores, en este caso este dibujo A más B más C más D, van a obtener esta línea R que se llama resultante. ¿Sí? Es la combinación de todos. Aquí la resultante es el mismo vector rojo. ¿Sí? Así nos quedó en este ejemplo. Entonces el efecto de combinar todas las 4 flechas es quedarse con la flecha roja. Por eso le llamamos resultante. Entonces hay una fuerza que se llama equilibrante. Es una fuerza que si tú la sumas, que si tú sumas este vector a esa suma de vectores, vas a hacer que precisamente ocurra este valor final 0. Entonces aquí la resultante, en este caso la fuerza equilibrante, es que está por acá. Es del mismo tamaño que la R, pero en sentido opuesto. ¿Cuál es el objetivo que buscamos con una fuerza equilibrante? Volver al punto de partida. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí retomando la suma gráfica, pues fuimos viendo que el efecto de ir haciendo esta suma de vectores era llegar a ese punto, al punto rojo. Entonces, como yo quiero que el sistema de fuerza sea 0, entonces necesito una fuerza de igual tamaño, sentido opuesto. Y eso nos lleva al 0. Entonces, ¿de qué se trata la estática? ¿Sí? En la ingeniería se trata de buscar qué ajustes le tengo que hacer a una estructura, qué ajustes le tengo que hacer a una máquina, qué fuerza adicional le tengo que poner para que el objeto se encuentre perfectamente equilibrado y pueda ser algo estable. ¿Cuál es tu comentario aquí? Perdón, es que estaba viendo que cuando supongamos que lo queremos cambiar, ¿no?, a coordenadas, de polares a cartesianas, suponiendo que tenemos los ángulos, se toma en cuenta desde el punto 0 hasta, es que ¿cómo les explico? Si está por ejemplo... A ver, ve esta imagen. Ajá, eso. Por ejemplo, si está en 140 grados, ¿no? ¿Sí? Se toma en cuenta desde ese 0 hasta el 140, no del 140 hasta el 180, ¿verdad? Exactamente. Esto hay que recordarlo. Por ahí, cuando platicamos un poquito de las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares, les enseñamos que para que fuera unívoco,
nuestro ángulo tiene que correr de 0 a 360 grados. Entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado cuando vayan a hacer los cambios de coordenadas. Tienen dos opciones. La opción número 1, aquí déjenme volver acá. Nada más déjenme quitar los vectores que trasladé. Les recuerdo, este vector azulito, como un poco más morado, es mi vector equilibrante. O sea, si yo le sumo hago que todo dé 0. Entonces, si aquí les hubieran dado estos ángulos, nada más permítanme dibujarlos, les hubieran dado esa línea, les hubieran dado ese ángulo y les hubieran dado ese otro, y digamos que aquí les dicen, este está a 45, este está a 60, este está a 30, etcétera. ¿Qué hay que hacer para descomponer en X, Y? Trigonometría, ¿sí? Hay que usar cateto opuesto, cateto adyacente, las funciones seno, coseno, tangente. Esencialmente las útiles son el seno y el coseno. Ahora, para que la X siempre sea R coseno del ángulo, hay que hacer nuestro sistema de 0 a 360 grados. Entonces esa es la figura verde que les mostré acá, que de hecho ya lo preveía un poco y hasta ya la tenía preparada. Entonces, esta figura verde pues nada más es superponerla, ¿no? Y así podemos encontrar los ángulos en el sistema 0 360 grados de nuestros vectores, ¿sí? Y aquí más o menos pueden ver en qué direcciones están. Por ejemplo, este azul está en 210. Entonces lo pueden hacer de las dos maneras, Jacqueline. Yo les recomiendo mucho que usen el sistema 0 360. Es más rápido, es automático y la verdad es que uno no se equivoca. O si prefieren hacerlo con trigonometría y estar definiendo los signos, acuérdense, derecha arriba es positivo y izquierda abajo es negativo. Pero ustedes cuentan con cualquiera de las dos opciones. Ahora, regresando un poquito al libro, de esto se trata toda la estática, estar encontrando cuál es la fuerza equilibrante, ¿sí? Y aquí están las ecuaciones que les acabo de explicar, nada más que aquí el libro se las explica con Rx, Ry, resultante en X, resultante en Y, y lo que queremos es agregar otra cosa aquí para que esta Rx se haga un 0. Y nos quedamos con estas, que son la primera condición de equilibrio, la ecuación 4.1. Para resolver los ejercicios de estática, como la tarea individual o los diferentes ejercicios que se les plantearon, hay que seguir los siguientes pasos. Primero, hagan un diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, este ejercicio, que si se fijan se parece mucho al de la tarea, hay que ponerlo en un plano cartesiano. ¿Dónde ponemos el plano cartesiano? Donde concurren todas las fuerzas. Por ahí veíamos un concepto que se llaman fuerzas concurrentes, es decir, fuerzas que todas coinciden en el mismo punto de aplicación. Entonces aquí ponemos el origen del plano cartesiano. Y escribimos los vectores. Por ejemplo, estas cuerdas van a tener tensiones, entonces tenemos una tensión A que apunta hacia la izquierda. ¿Cómo sabemos que va hacia la izquierda? O sea, véanlo de esta manera. Quiten esa pared e imaginen que su mano es la que sostiene la cuerda. Entonces, ustedes, de pensarlo de esa forma, se darán cuenta por lógica que ustedes tienen que jalar la cuerda hacia la izquierda para que este peso no se quiera ir hacia la derecha ni se caiga. Entonces, esto es mucho sentido común, hacer los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Es imaginarse qué están haciendo. Una regla muy general que les puedo dar para que no fallen: siempre que haya cables son tensiones y las tensiones siempre jalan. Entonces aquí tenemos las tensiones A y B, entonces A y B tienen que ser vectores que jalen el punto, ¿sí? Y el peso, pues el peso de 400 newtons apunta siempre hacia abajo. Ahora, ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, este es el importante. Aquí les pone las fuerzas de reacción, que si se fijan son las inversas, ¿sí? O se las pueden imaginar también como las equilibrantes, ¿sí? Lo que hay que hacer es este sistemita de vectores que ahorita están en coordenadas polares, cambiarlas a coordenadas cartesianas para poder hacer las sumas y lo que estamos buscando. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Este primer ejercicio sería, tenemos esta masa de 400 newtons, este cable se encuentra a un ángulo de 60 grados, por correspondencia de ángulos sabemos que los 60 de aquí tienen que ser los 60 de por acá.
Entonces queremos encontrar cuánto tiene que valer la tensión A y cuánto tiene que valer la tensión B para que este sistema se encuentre perfectamente equilibrado. Entonces, primero vamos a hacer el dibujo, ¿sí? Y para hacer el dibujo, vamos a deshacernos de un par de cosas aquí, que ahorita no nos van a ser útiles. Entonces vamos a borrar esto. Y para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo, vamos a poner esto por acá, para poder ir copiando nuestro pequeño diagrama de cuerpo libre. Ahí disculpen que me tarde, pero es para que quede bien. Sale, entonces vamos a tener un vector, digamos, aquí no importa la escala. Tenemos un vector de 400 que apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces este vector en coordenadas cartesianas lo podemos escribir así. Perdón, en coordenadas polares, como 400,270 grados. Acuérdense, hacia ahí abajo es la dirección 270 grados. Después vamos a tener esta que le vamos a llamar la tensión B, apuntando más o menos hacia allá. No me deja ponerla. Esa va a ser la tensión B. Y finalmente tenemos otra tensión, que es la tensión A, que apunta de esta manera. Y ahí, para que se noten, vamos a ponerlos de color rojo. Entonces, como sabemos que el ángulo de ahí es de 60, pues sabemos que el vector B tiene que ser igual a el valor B que estamos buscando, 60 grados. Y acá, a esta le llamamos en el problema la tensión A. Y es un valor A que es lo que estamos buscando. Y apunta en dirección 180 grados. Entonces, esa es la suma de vectores que tenemos que hacer. Para que esto esté en equilibrio, necesitamos que la suma de estos tres, o sea, A más B más el peso, aquí vamos a ponerle el peso para no perdernos. Necesitamos que esos tres nos den un 0. Entonces, primer paso, ya tengo aquí bien estructurados mis vectores. Entonces, de un dibujo hay que hacer este pequeño paso, esta pequeña transformación. Es una manera de abordarlo. Si no quieren hacer esto, pues hay que hacer la trigonometría o hay que ver una manera más directa de cambiarlos. Aquí del dibujo también va a ser evidente que, por ejemplo, el vector A, ya usando trigonometría o utilizando las fórmulas de cambio de coordenadas, nada más voy a ocupar un poquito de espacio para acá. La primera componente es A coseno de 60. Y la segunda componente, perdón, esta es la B. Estamos con... Ahí estamos ya. Entonces, es evidente que el vector A pues es simplemente menos A, 0. O lo pueden hacer con las fórmulas de seno y coseno y les va a transformar este vector a estas coordenadas justamente. Luego el vector B pues es P coseno de 60. Y acá es
A seno de 60. Y aquí el vector peso lo pueden calcular con esta misma fórmula y el resultado que van a obtener es 0, menos 400. Y esto es como es peso, pues ahí le ponemos newtons. Entonces ya tenemos todo transformado. Y vamos a poder plantear las siguientes ecuaciones. Vamos a tener que menos A más B coseno de 60 más 0 tiene que ser igual a 0. Entonces la parte en X nos arroja este resultado. La parte en Y vamos a tener 0 más A seno de 60 menos 400 tiene que ser igual a 0. Entonces nos queda este pequeño sistema de ecuaciones y de este sistema de ecuaciones tenemos que encontrar tanto A como B. Lo más sencillo es primero encontrar la A. Entonces de la A nos va a ir quedando así, pues este 0 no lo necesitamos. Este 400 aquí está restando, del otro lado va a estar sumando. Y en otro paso pues ya es bastante sencillo despejar la A. Entonces aquí va a ser 400 entre el seno de 60. Entonces, como verán, son ejercicios muy sencillos de resolver. Solo hay que plantear diagrama de cuerpo, ecuaciones de equilibrio. Y ya con ayuda de su calculadora pues van a ser 400 entre el seno de 60. Y eso les va a dar 461 newtons. Y ya que tienen el valor de A, lo utilizan para encontrar el valor de B utilizando la primera ecuación. Entonces, si despejamos B de aquí, vamos a tener que la B pues es igual a A entre ese coseno. Y como ya tenemos el valor de A, pues tenemos que hacer 461 entre el coseno de 60. Y si hacemos esta pequeña operación entre el coseno de 60, nos va a dar 923. Y así ya encontramos cuánto vale la tensión A y cuánto tiene que valer la tensión B para que este objeto se encuentre en perfecto equilibrio estático. ¿Sí? Entonces no sé si hay alguna duda de este ejercicio o comentario. Yo. Sí, Memo. En el punto A me quedó duda porque quedó en... Bueno, primero las pasó a grados y luego en la segunda parte está A es igual a y entre paréntesis viene menos A, 0. No sé por qué queda negativo el menos A. Hay dos maneras de verlo. Vamos a hacerlo más paso por paso. En realidad aquí lo que hicimos fue utilizar las fórmulas de cambio de coordenadas. Entonces aquí te iría quedando A mayúscula coseno de 180 grados, coma, A mayúscula seno de 180 grados. Memo, si tienes por ahí una calculadora, para que te quede más claro, dime cuánto vale el coseno de 180. Menos 1. Entonces tienes menos 1 por A, pues te da menos A. Entonces ya quedó más claro. Sí. Y después... Y del seno de 180 queda 0. Sí, exactamente, 0 por A te da un 0. Esa es una manera de verlo. La otra manera de verlo, porque si te fijas yo lo hice sin el cálculo. Sí. Pues me fijo que el vector A apunta hacia la izquierda. Aquí vamos a cambiarlo un momentito de color para que lo visualices mejor. Ahorita se ve en azul.
Entonces fíjate, apunta hacia la izquierda y nosotros sabemos que un vector que está así, que apunta completamente a la izquierda, que está acostado, Va a ser negativo. pues tiene que ser negativo en la X. Entonces, como sabemos que tiene largo A, pues es simplemente menos A, 0. Entonces, eso lo puedes sacar por lógica. La misma explicación para el vector W. Por ejemplo, para el vector W, en realidad lo que tuvimos que haber hecho aquí fue W coseno de 270, coma W seno de 270, y ya que los hagas con tu calculadora vas a ver que coseno de 270 da 0 y que seno de 270 da menos 1. Sí, nada más otra pregunta. Sí, Así para vectores siempre se saca coseno, coma, seno. exactamente. Eso siempre aplica cuando trabajas en el sistema 0-360 grados, que era la gráfica verde que ahorita discutimos con Jacqueline, que era justo lo que ella también estaba preguntando. ¿Sí? Si no quieres trabajar con esas fórmulas, la otra opción pues es que hagas la trigonometría de cada vector. Pero bueno, eso siempre he considerado que eso es como más lento, es más tardado. Pero No, está bien así. las dos opciones están abiertas y ustedes lo pueden resolver como prefieran. De hecho, el libro todo lo hace con trigonometría. No, no está mal que le den una checada, pero a mí me gusta más este sistema de seno-coseno que no falla. Ok, gracias, profe. Sale, Jackie, ¿cuál es tu duda o comentario? Yo es que estaba aquí, enganchando el ejercicio y me sale lo que a usted le salió para la fuerza A, a mí me sale en la fuerza B. A ver, ¿pudo haber pasado que cambiara de etiquetas? Déjame ver. Déjame ver, eso siempre puede suceder. La B. Y porque se hace una ecuación para X y una para Y, ¿no? Sí, la ecuación para X en nuestro caso es la primera. De hecho, déjame ponerle la nota. Ajá, la que tiene A. Sí, esa es la ecuación para la X. Y la ecuación para la Y es esta que nos quedó por aquí abajo. Sí, entonces chécalas. Creo que sí está bien hecho, salvo que tenga yo un error numérico, pero no creo. Es que en la ecuación de Y ya no aparece B. En la ecuación de Y ya no aparece B. Y no Tiene aparece... que ser B en vez de A, ¿no? O... Ah, espérate, tienes razón. Ajá, sí. Ah, mira, sí. Le puse una A en lugar de una B. A ver, nada más vamos a checarlo. Es menos A. Esta la dejamos así como estaba. Entonces la primera ecuación es menos AB coseno de 60 más el 0. Ese está bien. Y luego la ecuación en Y. Voy a tener 0, B seno de 60. Este fue mi error aquí. Aquí es donde la regó el profe. Entonces ahí tengo B seno de 60 menos 400. ¿Sí? W acuérdense que vale 400. Entonces 400 seno de 270. Y sí, miren, sí me equivoqué. El valor de A es correcto. El valor de B es el que está mal. Porque en lugar del coseno va el seno. Sí, ese es el fallo en mi procedimiento. Ahí no va coseno, ahí va seno. Y es 461.8 entre el seno de 60. Y eso da 533. ¿Sí te salió eso, Jacqueline? Profe, ¿decimales cuánto se Lo dejan? estoy checando, espérame. Con que le dejen un decimal. 533.24. Sí, con que le pongan un decimal. Nada más fíjense los tamaños de las fuerzas. Por ejemplo, si están en 500, pues .1 para 500 no representa nada. Entonces con un decimal es más que suficiente. Si te sale de resultado un newton de fuerza, pues sí, déjale 2-3 decimales. Profe, otra vez yo. Sí, Memo. Bueno, así en general, repasando de X y de Y, ya ve que ahorita ya los puso así como señalando cuál es cuál. Así es. Entonces, para
sacar el A se tomarían todos los de A, B y de peso, o sea, de la parte de X. Sí, pero nada más de la parte de X. Aquí digamos, Y todos se ponen con el signo que, o sea, pues el que llevan, ¿verdad? sí, el que les haya tocado. Y esos siempre tiene que ser igual a 0, que era lo primero que mencionaba Caer al inicio de la clase. Este 0 que lo voy a poner en negritas, siempre tiene que ser 0, no tiene por qué ser otro valor. Y si te fijas, tú estás buscando cosas del lado izquierdo, que son las tensiones A y B. Sí, entonces sería como si solamente fuera A más B más C es igual a 0, ¿no? Nomás para sacar. Exactamente, esa es precisamente la idea. Ok, y el de A seno de 60 grados menos 400 newton que está abajo solamente es como... No, pues se podría decir como es la lo Y. que sale de la Y. Sí, de la Y, de la vertical. Sí, Exactamente. Vale, gracias. Sale. También otra manera de ver estos ejercicios, hagan de cuenta que tenemos aquí la coordenada en X y nos fijamos en la pura componente vertical del vector B. Lo voy a dibujar aquí aparte con una línea negra. Entonces vean que para que esto como que tenga sentido necesitamos que esta flecha de aquí pues iguale a esta flecha de acá. ¿Sí? Esa sería la idea. O sea, necesitamos que estas dos se contrarresten y es justamente lo que tengo escrito en esta ecuación. A seno de 60, que sería la negra, tiene que ser igual a los 400 newtons que apuntan hacia abajo. ¿Sí? Entonces hay gente que hace el diagrama de cuerpo libre y se imagina así los vectores y automáticamente escriben esta ecuación. Entonces muchos de estos ejercicios tienen que ver con que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Si ustedes entienden lo que están haciendo, pueden usar el método que ustedes quieran, el método que ustedes prefieran para simplificarlo. Nada más aquí una precaución. Obviamente este es un dibujo que yo hice aquí muy al tanteo. Y por eso la flecha negra está más cortita que la roja. Pero si ustedes esto lo hacen con regla, transportador, compás, como Dios manda, hasta el dibujo les van a quedar del mismo tamaño, las mismas proporciones las flechas. Entonces eso sería básicamente todo lo de la clase de hoy. Les pido, encarecidamente lean el capítulo 4 a conciencia. La siguiente clase empiezo haciendo el ejercicio 4.1. Ojalá que ustedes lo pudieran intentar antes, lo pudieran tratar de hacer previamente. Este ejercicio tiene 3-4 maneras distintas de hacerse y estos ya son los problemas que precisamente vienen en su tarea. ¿Sí? Nada más nos vamos a ir aquí por partes, entonces vámonos en orden con las dudas. Primero, Kaira, ¿cuál es tu duda o comentario? Kaira. Bueno, si no, Jackie, y ahorita que Kaira conecte el micro. Bueno, es que quiero entender. Las dos cuerdas que sostienen a lo que sea a esa pesa, es una pesa. Ajá, entonces las dos cuerdas ejercen tensión y la fuerza que ejerce para abajo en newtons es el peso, ¿no? Así es. Entonces las tensiones son las que están sosteniendo a ese peso. Así es. Como ¿cómo le he dicho? Equilibrante. Fuerza equilibrante. Entonces son las tensiones la equilibrante del peso. Sí, la combinación de todas las tensiones. Si tú quitas o pones más tensión en A o en B, o quitas alguna de esas dos, pues la bola esta se va a caer, se va a mover. Si quitas, por ejemplo, la tensión A, la pelota, el peso se va hacia la derecha. Si tú quitas la tensión B, pues obviamente se va a caer hacia la izquierda. Y cuando no hay cuerdas, cuando estás sobre el piso, está la tensión hacia abajo que ejerce el peso y la de arriba que es la fuerza normal, ¿no? Exactamente, ya no le llamas tensión, le llamas fuerza normal. Pero bueno, estos ejercicios lo vamos a platicar largo y tendido en la siguiente sesión, que son esta parte. Pero sí les encargo mucho, muchachos, es importante que traten de leer por su cuenta. Bueno, vamos al siguiente duda. Memo.
No, nada más que se me hacía favor de poner el otro programa para tomarle captura. Es que no lo apunté. Estoy grabando la clase, Memo. Ah, ok, está bien. Gracias. Está grabada. Tómale, ¿sí es este el que quieres ver? Sí, es ese. Tómale Listo. captura de una vez, pero cualquier cosa, esto se está grabando íntegro. Así en buena Bueno, calidad pues. y por ahí de las 6 está ya disponible en YouTube. Bueno, pues perfecto, gracias. Sale, Kaira, ¿ya llegó tu micrófono? Bueno, muchachos, si no, son las 4:40. ¿Cómo cambio las coordenadas? Con estas fórmulas. Para el cambio de coordenadas, aquí te lo voy a escribir. Quien ya no tenga dudas se puede retirar, ya son las 4:40 para que no lleguen tarde a sus clases. Adiós, profe. Sale, ya nomás le pongo esto a Kaira. Acuérdate que habíamos visto hace un año estas fórmulas. Entonces las que usamos son x es igual a r coseno del ángulo. Aquí el ángulo lo voy a poner con una q. Y para la y escribimos que la y es igual a r seno del ángulo. Esas son las fórmulas que utilizamos, Kaira. Sale, igual si se quedó ahí en el aire o hubo más dudas, Kaira, mándame un mensaje al chat. De hecho estoy viendo que me llegan mensajes al chat, igual y uno es tuyo. Y pues bueno, excelente inicio de semana a todos. ¿Q qué era, perdón? Aquí Digo, la Q es el ángulo. no, perdón, la R. R es el largo del vector, el tamaño del vector. Ok, gracias. Sale, hasta pronto y bueno, en un momento.